Hola, ¿qué tal amigos de la Arquidiócesis de Cartagena, familias de Colombia y del mundo entero que nos siguen y nos escuchan a través de nuestro canal de la Pastoral Familiar de Cartagena? Les damos las buenas tardes y una cordial bienvenida a nuestro espacio de interacción con ustedes a través de este canal. Hoy con un contenido interesante para ustedes, un panel que se titula Perspectiva biopsicoespiritual del miedo en tiempos de pandemia. Es un tema que hemos preparado con unos excelentes panelistas que nos acompañan en el día de hoy y todo para tener cercanía con ustedes como pastoral familiar. Mi nombre es Carlos Andrés Galván Herrera y me encuentro al frente de los centros de escucha familiar arquidiocesanos de nuestra pastoral familiar en Cartagena. Inicialmente vamos a tener una presentación de nuestros panelistas, quienes nos acompañan para que los conozcan. Vamos a tener también un momento en donde vamos a socializar un poquito qué es esa estrategia que utiliza la pastoral familiar hoy de centros de escucha familiar arquidiocesano para que ustedes la conozcan y hagan parte de ella y hagan uso de ella, ¿no? Posteriormente vamos a pasar a este tema interesante del panel y finalmente tendremos un espacio hermoso de oración por ti y por tu familia. Así que te invito a ponerte cómodo, invita a tu esposo, invita a tu esposa, a tus hijos, a que es un espacio de familia para compartir en esta tarde. En la tarde de hoy, pues, entonces nos acompañan en el panel la doctora Nerissa Soto. Ella es médico psiquiatra, voluntaria de nuestros centros de escucha familiar arquidiocesanos y quien muy amablemente nos ha permitido este espacio para compartir su visión profesional de el miedo en este tiempo de pandemia. Doctora Nerissa, le damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Carlos y gracias por la invitación. Un gusto. También nos acompaña en esta tarde en el panel la doctora Paola Gómez, una excelente profesional y amiga, colega, psicóloga de profesión, especialista en psicología clínica y tiene a su cargo la dirección de la especialización de psicología clínica de la Universidad San Buenaventura. Paola, te damos la cordial bienvenida. Gracias por disponer de este hermoso espacio para todas las familias de la Arquidiócesis de Cartagena que nos siguen a través de nuestro canal. Gracias, muy buenas tardes y muchas gracias a ti, Carlos, y a la Arquidiócesis por la invitación. Y tenemos también la presencia de nuestro delegado de la pastoral familiar, el padre Edwin de Jesús San Portillo, hombre incansable en el trabajo por las familias de la Arquidiócesis de Cartagena. Padre Edwin, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos, hermanos y hermanas. Qué alegría poder encontrarnos en esta tarde para todo cuanto vamos a compartir. Muy bien, entonces sin más preámbulos, vamos entonces a hablar un poco de la parte inicial de qué son los centros de escucha familiar arquidiocesanos. Un espacio que ha sido diseñado desde la pastoral familiar para ti, para mí, para nuestras familias, y que en estos tiempos de pandemia, que es un tiempo de gracia, aun cuanto la adversidad lo demuestre que no, es un espacio que nos permite acercarnos, ser escuchados, sentirnos cercanos a nuestra iglesia bajo el lema La iglesia te escucha. Es por ello que en este instante me permito explicar un poquito qué son los centros de escucha familiar arquidiocesanos. Este proyecto surge a partir de la inquietud de nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, quien nos invita a escucharnos, ¿no? A esa escucha activa. Es por ello que nos vamos a la definición de qué son los centros de escucha. Los centros de escucha han sido diseñados a través de un voluntariado permanente. Quiere decir que constantemente habrán personas y profesionales en la atención de quienes así lo requieran. Y tiene 4 líneas de atención y es ofrecer espacios de escucha, de apoyo, de orientación profesional y espiritual y el redireccionamiento institucional de aquellos casos que lo ameriten, ¿verdad? A todas las familias y personas de nuestra arquidiócesis de Cartagena y el departamento de Bolívar. Es importante entonces hacer énfasis que no hay distinción alguna de raza, ideología, orientación o estrato. Esto con el firme propósito y ánimo de evangelizar y fortalecer
las familias. Bien, ¿cuál es la misión que tenemos planteada como centros de escucha? Y es que al 2025 los centros de escucha familiar arquidiocesanos será reconocido a nivel local como un espacio de oportunidad para ti, para tu familia, para mí, por la Arquidiócesis de Cartagena, a través de nuestra pastoral familiar. Y esto que permita acceso a la asistencia psicológica y servicio de orientación profesional, encontrando allí la atención requerida, fundamentada específicamente en principios de la fe cristiana, para el bienestar y el desarrollo de todos aquellos que nos escuchan. La verdad es que es una experiencia lindísima. El centro de escucha ha iniciado su actividad el 1 de marzo y con todo este tema de la pandemia hemos actualizado nuestra atención, ya que no lo podemos hacer personalmente, y lo hemos estado haciendo a través de teleorientación, a través de la línea de atención. Y realmente ha sido una experiencia que ha llevado esperanza, ha llevado consuelo a muchas personas y a muchas familias que necesitadas de una orientación, necesitadas de esa necesidad, valga la redundancia, de escucha, se han acercado y han encontrado en esa línea de atención un apoyo para ellos y sus familias. Nuestro equipo, excelente. En nuestro equipo está Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, nuestro arzobispo de la arquidiócesis, el padre Edwin de Jesús Marzán Portillo, que ya hicimos presentación de él y quien se encuentra delegado de la pastoral familiar, el suscrito, quien les está hablando, Carlos Andrés Galván Herrera, psicólogo de profesión y quien actualmente estoy coordinando este frente de los centros de escucha familiar arquidiocesanos, y el peso fuerte de este proyecto, el equipo de voluntariado. ¿Quiénes hacen parte de ellos? Todos los profesionales que actualmente tenemos. Contamos con psicólogos, contamos con psiquiatras, contamos con trabajadores sociales, contamos con abogados, con médicos, y contamos contigo, profesional, que estamos seguros que después que escuches todo este proyecto te animarás a llamarnos y a decir cómo hago parte de ello. Eso es en el ámbito profesional, ¿no? Pero también contamos con laicos, laicos comprometidos con vida de iglesia, ¿no? En ello tenemos parejas con una experiencia en el matrimonio importante y que se han convertido en pilar fundamental de acompañamiento a todas aquellas familias que en este momento, tras el confinamiento, están viviendo crisis de pareja. He aquí que estos laicos, estas parejas de esposos con esta experiencia están jugando un papel preponderante y determinante en el acompañamiento de estas familias. Pero también tenemos la compañía de nuestros sacerdotes. Tenemos un equipo de sacerdotes que también está presto para atender no solamente tu componente psicológico, ¿no? Sino también que hay que darle alimento a nuestra alma. Y es allí que nuestros sacerdotes están jugando un papel determinante. Por eso también contamos con sacerdotes y diáconos en este servicio. Y la presencia de nuestras religiosas y religiosos de la ciudad de Cartagena. Esta sería la estructura de nuestro equipo, ¿no? Te invitamos entonces también, insisto, a ser parte de este equipo de voluntariado. Hablemos un poquito entonces de qué objetivos perseguimos a través del Centro de Escucha Familiar Arquidiocesano. Tenemos un primer objetivo y es propiciar la cultura del encuentro. Nuestro Papa Francisco ha sido o ha hecho mucho énfasis en esto, ¿no? Propiciar puentes, propiciar ese encuentro. ¿Y qué mejor forma a través de esto? Y lo podemos evidenciar a través de la acogida que ha tenido nuestra línea de atención, y las familias y personas, niños, todos bajo la aprobación de sus padres, que hemos podido tener un espacio de teleorientación, uniendo entonces a la familia y a la iglesia. Tenemos un segundo objetivo, que es brindar acogida a las familias y o personas con dificultades. No es de desconocimiento para ti ni para mí, como personas y seres humanos que somos sensibles ante las dificultades que afronta el mundo, unos con mayores mecanismos o estrategias de afrontamiento que otros, que este tiempo nos tomó desprevenidos, ¿no? Y de cierta forma ha generado un impacto. Hay personas que quizás en el inicio de esta pandemia tuvieron la esperanza de pensar o creer que solo después de un mes y medio ya esto daría una vuelta y todo retornaría a la normalidad, generándose entonces desesperanza, generando de pronto algunos factores psicológicos que estaban allí latentes y que se han disparado por toda esta situación, y
ha incidido en dificultades sobre la familia. Entonces, el centro de escucha apunta allí a brindar acogida a esas familias y a esas personas que tienen dificultades en tiempo de pandemia y fuera del tiempo de pandemia. Es importante, ¿no? Hay un tercer objetivo también, entonces, y es fomentar los espacios de escucha y diálogo entre las familias. Sabemos que la familia durante este último siglo ha venido siendo eh, desestructurada de cierta forma, ¿no? Y hay familias ávidas de generar espacios de escucha y diálogo. Es aquí entonces en donde el centro de escucha ha hecho énfasis en cómo generar a partir de estos espacios la necesidad de que se retome el diálogo y la armonía entre las familias. Nos continúa un cuarto objetivo dentro de nuestro servicio y es articular la red de apoyo y el redireccionamiento de atenciones y situaciones que así lo ameriten. Cuando hablamos de red de apoyo, estamos articulados como Arquidiócesis de Cartagena bajo la pastoral familiar con otras instituciones que nos permitan redireccionar casos específicos que desde el centro de escucha no podamos tener el manejo específico, pero que al estar articulados con estos nodos o con estos gentes que hagan parte de este hermoso proyecto, podamos encontrar una solución para aquellas familias o personas que así lo requieran. Y por último, un quinto objetivo es brindar acompañamiento y asesoría espiritual. No por ello deja de ser menos importante, insisto, como lo decía anteriormente, la importancia de cuidar nuestra alma. Podemos alimentar nuestro cuerpo, podemos trabajar psicológicamente algunos antecedentes que tenemos o situaciones específicas, pero como cristianos creyentes y aún no creyentes, tenemos que saber que hay una dimensión espiritual en la cual debemos tener también necesidad de cultivarla, de cuidarla y de acompañarla. Y es aquí que como centro de escucha hacemos parte de este ejercicio. Bien, tenemos unos valores para compartir este año bajo el lema de Jesús servidora, una iglesia servidora. Entonces nos caracteriza nuestro primer valor, el servicio. El Centro de Escucha Familiar Arquidiocesano es un voluntariado, como lo habíamos dicho en el inicio de su definición, y que no tiene costo alguno. Es importante dejar claridad de esto y aprovechar estos medios, toda vez que a veces nos damos cuenta que personas inescrupulosas a veces sacan provecho de esto valiéndose de la línea y engañando a las personas. No, nuestro Centro de Escucha Familiar Arquidiocesanos es un servicio de voluntariado totalmente gratuito. El único esfuerzo que tú tienes que hacer es tomar tu teléfono, marcarnos y exponer la necesidad que tienes de atención para con mucho gusto nosotros brindarte ese apoyo. Un segundo valor es la solidaridad. Nos hemos dado cuenta y parte de este proyecto nace también de saber que hay muchas familias, muchas personas que lastimosamente tras su condición económica no tienen el acceso y una atención digna a través de estas disciplinas como son la psicología, la psiquiatría y la medicina. Y es ahí que nosotros queremos ser solidarios con esto, ¿no? También el hecho de saber que hay familias que están pasando por situaciones difíciles y que les cuesta un poco fuera de su ámbito o de su fe acceder a estos servicios. Por eso nosotros desde una base de fe cristiana hemos querido brindar este apoyo de solidaridad. Nos caracteriza también como valor la alegría, ¿no? Eso queremos imprimir en la familia. Sabemos que con una buena atención, con un buen acompañamiento, generaremos espacios de cambio, de sanación interior, de reconstrucción de ese tejido familiar que traduce alegría al final, ¿no? Otro de los valores es la confianza y aquí mucha importancia este valor. Recuerda que tu llamada al centro de escucha está condicionada bajo unos principios éticos y de confiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tu llamada cumplirá con todos los criterios de secreto profesional. Lo que tú tengas a bien compartir o conversar con nosotros estará enmarcado dentro de lo que se denomina secreto profesional. Entonces, eso genera credibilidad y el valor de la confianza como centro de escucha familiar arquidiocesano. Y uno de nuestros valores hermosísimos, ¿no? La misericordia. Es poder colocarnos en los pies del otro. Es poder acompañar al otro
sin enjuiciarlo, sin criticarlo, sin señalarlo, sin condenarlo. Es sencillamente un espacio en donde Jesús a los profesionales, a los laicos, a los religiosos, a las religiosas, a los sacerdotes que están vinculados a este proyecto de centro de escucha, nos invita sencillamente a prestar nuestro oído y que se conecte con nuestro corazón. No hay juicios, ¿no? Eso nos invita a la misericordia por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Y por último, el valor de la fraternidad. Somos una sola familia, somos familia arquidiocesana de Cartagena y eso nos lleva a vivir de manera fraterna. Bien, ¿cómo puedes vincularte a nuestro voluntariado? Sé que te puedes estar haciendo esa pregunta en este instante, ¿no? O de pronto le puedes estar tocando el hombro a tu esposa, a tu novio o a tu papá. Papi, ven acá, ¿y cómo hacemos parte? O esposo mío, amor mío, ¿cómo podemos hacer parte de esto? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Nosotros como Centro de Escucha Familiar Arquidiocesano estamos manejando 4 líneas de voluntariado. Una primera línea se denomina voluntariado permanente. ¿Quiénes hacen parte de ello? Profesionales, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Quiere decir esto que si tú eres importante para ti, joven, si eres un joven que tiene ya una experiencia dentro de tu grupo parroquial, eres una persona que tienes una credibilidad dentro de tu grupo de amistades, por ese sentido de escucha, por ese sentido de acompañamiento, puedes hacer parte del voluntariado permanente. La intención es que a nuestra línea también los jóvenes se animen a llamar. De pronto no quiero hablar con un psicólogo, de pronto no quiero hablar con una religiosa, quiero hablar con un par, con ese que me entiende, pues también tú harías parte determinante en este centro de escucha. Tenemos el voluntariado de profesionales. Cualquier profesión de la rama, del área, de la disciplina, te estamos invitando a ser parte de esto. Seas médico, seas abogado, seas psicólogo, seas psiquiatra, la profesión que tengas es bienvenida porque de hecho va a ser de gran ayuda para nosotros. Te invitamos a ti, profesional, a que te vincules también a nuestro voluntariado. Tenemos un voluntariado también que es el voluntariado de intercesión. Es la base y el sostén de este proyecto. ¿Quiénes son estos? Son aquellas personas que si bien de pronto consideran que no tienen la capacidad para acompañar a una persona en la escucha, no les gusta de pronto estar al frente de un programa, pero tienen un papel determinante y es adoptar este proyecto junto con la pastoral familiar bajo la oración, ¿no? Orando por aquellas personas que acceden a los servicios, orando por las familias que acceden a los servicios, orando por los profesionales para que bajo la luz del Espíritu Santo tengan una verdad y un mensaje de esperanza a todas esas personas que son atendidas. Este voluntariado se convierte entonces en pilar fundamental de sostener esta obra. Y existe una última línea de voluntariado, que es el voluntariado de benefactores. ¿Quiénes son estas personas? Aquellas personas que quizás por falta de tiempo, por ciertas circunstancias no pueden estar de tiempo completo en este ejercicio o no pueden ofrecer parte de sus horas de trabajo, pero tienen toda la disposición de colaborar con el crecimiento de esta obra, ¿no? Sabemos que tenemos un centro de atención que requiere el pago de unos servicios de luz, de ayuda a los profesionales que de pronto no tengan para la movilidad. Este voluntariado benefactor, entonces sería aquellas personitas que dicen, ¿cómo puedo yo hacer un aporte económico para mantener esta obra de la Arquidiócesis de Cartagena? Entonces, desde allí puedes hacer parte también. Bien, el lema, la iglesia te escucha, eso queremos, que sepas que en tiempos de crisis y aún en los tiempos de no existencia de crisis, la iglesia te escucha y está cerca de ti. Los invito entonces, vamos a interactuar un poco en esta tarde. Te invito a que en este instante, en un minuto, rápidamente tomes tu teléfono o allí desde tu teléfono, desde el computador, si nos estás viendo, busquemos, estas son nuestras redes, ¿no? Vamos a entrar a Instagram inmediatamente para identificar que ya la pastoral familiar está presente y hacerla de cierta forma algo de tendencia, ¿no? Y podamos saber que desde allí podemos estar actualizados con la información de primera mano de qué obras, de qué acciones, de qué programa está
haciendo nuestra pastoral familiar. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápidamente allí. De pronto papá, mamá, que estás allí, de pronto no manejas mucho esas redes, no tengas pena, llama a tu hijo que está por allí, dile, ven acá, por favor, vamos a entrar a esta dirección de Instagram y vamos inmediatamente a darle un me gusta o a suscribirnos para hacerle seguimiento a la pastoral familiar de Cartagena. Recuerda que somos una sola familia. ¿Listo? Muy bien, excelente. Bueno, hermanos, esta ha sido una introducción sobre los centros de escucha. Ahorita vamos a pasar al tema esperado, nuestro panel, ¿no? Nuestros profesionales que nos acompañan están allí prestos para acompañarnos con todo gusto. Y para ello vamos a manejar la perspectiva biopsicoespiritual del miedo en tiempos de pandemia. Y para inicialmente vamos a utilizar la intervención de la doctora Nerissa Soto, médico psiquiatra, quien nos va a hablar del componente o la dimensión biológica del miedo. Doctora Nerissa, una vez más la saludo. Es un placer inmenso para nosotros contar con su presencia y con su voluntariado como profesional. Se convierte en un ejemplo a imitar por parte de todos los profesionales que de seguro nos van a llamar y van a decirnos cómo hago parte de este hermoso proyecto. Doctora Nerissa, buenas tardes. Le doy paso a su intervención. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Es grato para mí poder compartir con ustedes esta tarde, poder compartir este tiempo también y este tema, ¿sí? Porque estamos ante algo que es nuevo para todos y todo nuevo genera una reacción, genera emociones. Entonces, al ser nuevo a veces de pronto no sabemos cómo manejarlo. De pronto ustedes pensarán, ¿por qué ese título? ¿Por qué perspectiva biopsicoespiritual? ¿Qué es eso? Como que biopsicoespiritual. Nosotros somos seres biopsicoespirituales, o sea, bio de cuerpo, alma y espirituales. Entonces, es tarde, hoy me corresponde hablar de ese componente biológico como tal, específicamente del miedo en tiempos de pandemia, pero pues hablemos específicamente del miedo y empecé explicando porque el miedo es una emoción básica, o sea, el miedo es malo. Sí, el miedo no es un enemigo, el miedo es un compañero dentro de la dosis, ¿sí? Porque es por el miedo que muchas veces nosotros luchamos por la supervivencia, es por lo que nos movemos, ya cuando ya pasamos de dosis entramos a pánico y puede llegar a congelarnos y a paralizarnos de una u otra manera. Pero el miedo no es malo y por eso empecemos por allí. Es una emoción básica. ¿Y de qué manera nosotros mostramos nuestras emociones? A través del cuerpo, ¿sí? Las emociones básicas tienen cara, el miedo, la alegría, la ira, la tristeza, el asco, tenemos cara para todo eso, ¿cierto? Entonces el miedo tiene cara y a través del cuerpo, biológicamente, que mostramos esa emoción, ese miedo. Entonces, en el miedo, hablemos que es una reacción y esa reacción puede ser negativa. La emoción, perdón, el miedo es una emoción y una emoción puede ser negativa o puede ser una emoción positiva, de acuerdo a una situación. El miedo es una reacción, una respuesta emocional, ¿sí? Ya sea una situación específica y que va a incluir 3 componentes básicos. Unos componentes comportamentales, porque ese miedo se va a ver reflejado en mis conductas, en mi postura, en mi cara, en mis reacciones como tal corporales, en la corporalidad. Tiene un componente neurovegetativo, que es eso, que es pues esta relación con nuestro sistema nervioso y aquellas manifestaciones que puede dar el miedo en nuestro cuerpo. Se nos sube se puede subir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca en un momento de una crisis, de mucho pánico. Se pueden tener incluso síntomas gastrointestinales. Y además de eso, pues también hay un componente hormonal. Pues el componente hormonal está relacionado a nuestro sistema
endocrino está relacionado con nuestro sistema nervioso. Entonces, también hay muchas sustancias, noradrenalina, adrenalina, que en el miedo se aumentan y son estas las que se van a acompañar de estas manifestaciones. Entonces, no quiero ser como tan técnica en esto y cómo se come todo esto. Vayamos a lo básico. Al ser una emoción que podemos experimentar, también hay unas herramientas de cómo poderlo manejar. Entonces, hay unos puntos claves que vamos a tocar hoy y como vamos a hablar específicamente del miedo a pandemia, vayamos a un punto clave. Todos teníamos unos planes hace 4 o 5 meses, ¿sí? Unos planes ya sea a corto, mediano o a largo plazo, pero sí teníamos una estructura de nuestros planes. Se nos presenta una pandemia donde es algo a nivel no solamente local y nacional, sino internacional, mundial, y es algo que no está en nuestro control. Entonces, al no estar en nuestro control, nosotros no podemos manejar esta situación, nosotros no podemos manejar las medidas del Estado. Esto crea un sentimiento de impotencia, y este sentimiento de impotencia también comienza a generar disconfort y comienza a generar muchas reacciones. Y se acompaña entonces de la preocupación porque si soy yo el sustento de la familia, entonces yo dejo de trabajar, y si hay personas que están a cargo, tengo niños, y yo cómo manejo el tema con los niños, porque también pues la perspectiva de ellos es diferente a la nuestra. Entonces empecemos por acá. Hay una pérdida del control de nuestros planes. Esta pérdida de control produce un sentido de impotencia, y este sentido de impotencia empieza a generar preocupación, miedo, y cuando no lo manejamos a tiempo y no analizamos este miedo, empezar a llevarnos a ansiedad y a depresión incluso. Entonces, puntos claves acá en cómo manejo yo esta situación, porque dependen de mí, porque no puedo salir a trabajar, porque punto clave, primero, poder informarnos de fuentes adecuadas, es lo primero. Porque cuando ya tú sabes, estás informado, tienes información precisa, clara, oportuna, empieza a disminuir cuando ya tú conoces la situación, él inmediatamente va disminuyendo, porque tú dices, ok, ya sé cómo se presenta, ya sé cómo manejar. Yo doy una recomendación importantísima esta tarde para todos, y es que nos informemos de la situación de fuentes confiables. No creamos todo lo que vemos en internet, no creamos todo lo que nos llega al celular, porque esto va a generar más ansiedad, ¿sí? El miedo es una emoción contagiosa, entonces contagio hasta al que está a mi lado. Otra fuente, otro punto clave, usar la bioseguridad. Mantengamos la distancia. Soy responsable socialmente de mantener la distancia, de usar tapabocas cuando en la situación en que me lo han dado los científicos. Entonces, también estamos disminuyendo, decir, bueno, estoy haciendo algo al respecto, también va a disminuir esa ansiedad. Entonces son puntos específicos, y hay uno clave que, como hablando desde la perspectiva de la pastoral familiar, cuando estamos en familia, cuando estamos acompañados, necesitamos comprender al otro, y que todos respondemos de una manera diferente a las situaciones, ¿sí? Entonces necesitamos comprender, y cuando ya yo me siento comprendido y me siento escuchado, eso empieza a generar paz y tranquilidad en mí. Entonces yo debo compartir y tranquilidad a los que están a mi alrededor, incluyendo a los niños. Los niños responden a ese apoyo, los niños responden a esa tranquilidad que los padres le vayan a transmitir, porque pues para ellos el COVID-19 es nuevo, y pues ellos no se van a preocupar, de pronto se preocuparán más si dicen cáncer. Entonces, los niños ven la situación de una manera diferente, por eso es necesario sentirse comprendidos, sentirse apoyados. Es un momento para estar juntos, un momento para ponerse en el lugar del otro. Está bien, yo no tengo tanto miedo, pero si mi esposo, si mi esposa, si mi hija, si mi hermana, mi abuela, con quien yo vivo, siente mucho temor, yo no puedo juzgar, ni puedo burlarme de ese temor, porque es una emoción que está experimentando. Al contrario, si yo me acerco, y ofrezco una mano ayuda, ofrezco escucha,
pues va a poder manejar mejor esa emoción. El miedo nos cambia la capacidad de dar y de recibir afecto, porque el miedo nos va a limitar, nos va a retraer en nosotros mismos. A veces no vamos a querer compartirlo y preferimos, para no preocupar a los demás, quedarnos callados con ese miedo. Eso tampoco es una buena respuesta, eso tampoco es una buena opción, porque entonces este miedo se nos va a convertir, se va a ir acumulando y se nos va a convertir en... Entonces, entender al otro, entender que el miedo produce síntomas en el cuerpo, produce frecuencia cardíaca elevada. Entonces, no, que siento que no puedo respirar, que tengo mucho temor, es que siento que voy a morir, ¿será que tengo COVID? Esto lo vas a experimentar relacionado al miedo. No, obviamente no van a ser síntomas de COVID, no va a entrar dentro de la categoría, pero pueden llegar a episodios de dificultad para respirar, de sentir que falta el aire, que el corazón se va a salir, que hasta un miedo de muerte inminente, como que será que hasta aquí llegue, voy a morir. Es un momento, en ese momento es clave tomar aire, respirar profundo y pensar en temporal. Es un episodio de pánico, un episodio de una crisis de pánico, es temporal, no se va a pasar, no te vas a quedar con temor. Y respirar, hacer varios ciclos de respiración profunda, inspiración, expiración, hasta que vaya disminuyendo también estos sistemas neurovegetativos en nuestro cuerpo, que son los que experimentan o nos hacen experimentar estas reacciones. Punto específico para las personas que en este momento están en aislamiento porque tienen enfermedad por COVID-19, y es que pueden sentirse, además de aislados, socialmente pueden sentirse incluso con rechazo en la familia, porque entonces el que entra al cuarto o ya no entra, sino que deja con la puerta y se va, o si está en el hospital, el médico llega, lo visita rapidito y pues sale porque se quieren disminuir riesgos. También para el familiar que allí como que quiero ayudar a mi familiar, pero también tengo miedo de contagiarme. Esto genera mucho miedo. Es importante la comprensión. Infórmense, conózcanse, conozcan la sintonía clave, pero sobre todo apóyense. Este es un momento para comprenderse, es un momento para apoyar, es un momento donde la paz y la tranquilidad que yo tenga va a contagiar y va a ayudar a todos los demás. Entonces, como somos psicoespirituales, toda esta parte del miedo, que pues recordemos que no todos lo procesamos igual y que aquellos planes que nos tocó reestructurar y cambiar, llegará el momento en el que podremos otra vez seguir con nuestras vidas. En este momento necesitamos hablar del miedo, necesitamos compartir con los demás. Recordemos que incluso hay donde en las epidemias por el SARS-1 y el MERS, 40% de las personas que estuvieron expuestas o que estuvieron en aislamiento llegaron a presentar síntomas neuropsiquiátricos. Por eso también es importante el apoyo psicológico y emocional, y para eso está también el Centro de Escucha Arquidiocesano. Motivo a todos, aprovechen, motivo a todos los profesionales que puedan servir de voluntarios. Es una labor bellísima. Y le doy paso, entonces, ya que hablamos de la parte biológica, vamos a hablar de la parte también psicológica con la doctora Paola. Listo, muy buenas tardes nuevamente a todos y todas las que nos están escuchando, y muchas gracias a la Arquidiócesis por esta bonita invitación. Bueno, ya la doctora Melissa ha comentado algunos aspectos importantes acerca del miedo. Creo que es muy importante resaltar en esa parte que el miedo es una emoción, pues digamos que lo vivimos como una reacción emocional, lo que identificamos es la reacción, ¿cierto? Y es una emoción natural, universal, es decir, hace parte de nuestra humanidad. Todos los seres humanos sentimos miedo. Es decir, que aquellas personas que dicen que no le tienen miedo a nada, entonces esto no es cierto, porque todas las personas sentimos miedo. Es una respuesta adaptativa frente a aquellos estímulos que, digamos,
ponen en peligro nuestra integridad o que sentimos o percibimos como amenazantes, como peligrosos o amenazantes. Es por eso que entonces decimos que es una respuesta adaptativa, porque nos permite enfrentar o afrontar aquellas situaciones en las que percibimos que estamos en peligro. Por eso, digamos que es bastante común que veamos muchas respuestas de miedo en este tiempo de pandemia, ¿cierto? Porque en este momento vemos como individuos, como familias, como comunidad, como sociedad que están amenazados muchas cosas de nuestra integridad, ¿cierto? Es una situación que de una u otra forma podemos percibir como peligrosa. Primero porque aunque hay un riesgo inminente de contagio frente a un virus del que, digamos, no conocemos mucho, que es nuevo para la humanidad, que desconocemos. Además, hay un cambio en todas las rutinas y todas las situaciones, todos los planes que comentaba, como lo comentaba antes la doctora Nelisa. Y eso implica que también sintamos miedo de qué va a pasar. Una de las experiencias que más relatan las personas en este tiempo de pandemia es precisamente esa incertidumbre por el qué va a pasar, por es decir, cuándo se va a terminar la cuarentena, qué va a pasar con mi colegio, qué va a pasar con el colegio de mis hijos, qué va a pasar con mi trabajo, con la universidad, etc. Entonces, digamos que estas situaciones despiertan en nosotros esa respuesta porque sentimos una amenaza o un peligro, que puede ser, digamos, real o puede ser algo material, casi para que sintamos miedo, pero también puede ser un tema imaginario o algo que represente el miedo. ¿Sí? Pues nosotros muchas veces vemos que le tenemos miedo a el tema de la oscuridad por sí sola, sino lo que representa la oscuridad, porque ya hemos hecho una construcción frente a eso. De hecho, el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, el miedo a los ruidos fuertes, a los estímulos extraños, son miedos naturales en ciertas etapas de nuestro ciclo vital. Si desde que nosotros nacemos, desde que somos niños y vamos creciendo, vamos desarrollando como un tipo de miedos y en ciertas etapas de nuestra vida lo vamos superando. Pero ¿qué pasa? Pues hasta ahora pues les he dicho que es natural sentir miedo, pero en algunos momentos ya el miedo puede no, digamos que no, convertirse en no tan sano para nuestra salud mental, ¿cierto? Cuando un miedo llega a ser irracional, cuando las respuestas del miedo llegan a ser tan exacerbadas que no nos permiten o nos limitan en nuestra participación en actividades, entonces el miedo se convierte ya en una respuesta que de una u otra manera nos puede influir de manera negativa en nuestra participación en actividades. Entonces, bueno, y hay también una línea muy delgada entre el miedo y la ansiedad, que ya ahorita se las voy a explicar, porque muchas veces hablamos de miedo y ansiedad como la misma cosa. Tienen una línea muy delgada de ciertas diferencias, además porque biológicamente incluso también están ubicadas en una área del cerebro digamos, muy cercana, entonces son respuestas muy parecidas. En ambas experiencias emocionales hay expresiones conductuales o motoras, es decir, lo que hacemos. Hay una expresión fisiológica, es decir, lo que pasa en nuestro cuerpo, que son todas esos, digamos, síntomas o esas características que mencionaba la doctora como temblor, sudoración, malestares gastrointestinales, etcétera. Y también hay unas respuestas cognitivas, es decir, hay un tema importante de lo que pensamos, de lo que interpretamos, de lo que construimos. Cuando hablo de cognitivo, entonces hablo de los pensamientos que construimos frente a la situación específica que nos está generando miedo o ansiedad. Y entonces esa diferencia entre miedo y ansiedad ahí en el tema cognitivo es bastante importante, porque en el miedo, digamos que está mucho más presente lo emocional, lo fisiológico, lo conductual, la respuesta generalmente es mucho más corta, pero en la ansiedad hay un componente cognitivo mucho más importante, ¿cierto? En la ansiedad entonces vemos que hay mucho más pensamientos presentes y hay una característica principal en la experiencia de ansiedad, y es que generalmente las personas que cuando sentimos ansiedad, porque también todos sentimos ansiedad, pero no siempre esa ansiedad es patológica, cuando sentimos ansiedad tenemos una preocupación excesiva frente a los eventos del futuro, ¿sí? Y que estamos anticipándonos a los eventos del futuro, y muchas veces esa anticipación la hacemos en términos negativos, es decir, pensamos que todo el tiempo en lo que va a pasar
y pensamos que eso que va a pasar va a ser malo, catastrófico y terrible. Entonces, cuando pensamos constantemente eso, experimentamos todas estas características fisiológicas, entonces hay una activación también en nuestro organismo. Esa sería como la principal diferencia. En el miedo prima más lo conductual, lo fisiológico, no hay tantos pensamientos, en la ansiedad sí. Además también se hace una diferencia como en los estímulos a los que estamos expuestos cuando sentimos miedo o ansiedad. Generalmente los estímulos que nos generan miedo son aquellos que están como presentes, como ahí no tan tácitos, sino que son más observables. Y lo que nos genera ansiedad generalmente es algo más imaginario o algo que estamos preocupándonos acerca del futuro, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces les decía antes de esta explicación de la diferencia entre miedo y ansiedad, que desde niños entonces vamos desarrollando diferentes miedos y los vamos superando. Y es normal. Por ejemplo, pues, las familias que nos están escuchando, que tienen niños, pueden ver o pueden recordar su niñez, pero también pueden ver que sus hijos en algún momento han sentido miedo a la oscuridad, han sentido miedo a quedarse solos. Hay un momento en la vida que le molestaba mucho, le temían mucho a los ruidos muy fuertes, pero ya después se adaptan fácilmente a ellos. Entonces, esto es normal y es una transición que hace parte de nuestro ciclo vital. Pero cuando ese miedo llega a ser exacerbado, es decir, que nosotros vemos como que la respuesta, esa de miedo, es mucho mayor a la que esperamos, es decir, en el caso de los niños, entonces muestran muchísimo más temor, huyen constantemente, evitan, por ejemplo, si es un miedo a la oscuridad, evitan incluso entrar al cuarto, evitan incluso entrar al cuarto en cualquier momento porque piensan que algo malo va a pasar allí, etcétera. Entonces estamos viendo que la respuesta es como mucho más exacerbada y no corresponde al estímulo, es decir, que digamos que la respuesta que esperamos para el estímulo está aquí, pero la respuesta que muestra es mucho mayor. Entonces eso es algo que nos permite identificar que las respuestas están siendo mucho más digamos, más graves de las que esperamos para el estímulo. Igual pasa con la ansiedad. Es cuando sentimos que esa preocupación que tenemos por el futuro, por ejemplo, en este momento por lo que va a pasar, por si voy a perder el trabajo y todo el tiempo nos sentimos inquietos y podemos sentir como esas crisis de pánico de las que nos hablaba la doctora ahorita, o no se salen de nuestra cabeza sus pensamientos constantes, tenemos dificultades también en el sueño, en la alimentación. Entonces, ya podríamos ver cómo eso está afectando y nos está limitando, no estamos llevando nuestra vida en un curso normal y las experiencias de miedo y de ansiedad estarían siendo mucho más elevadas. Entonces, creo que es importante esto y me he centrado un poco en ese tema de identificar, porque creo que es el primer paso que nosotros debemos saber. Es decir, inicialmente es importante saber que todos sentimos miedo, que en algún momento podemos sentir un poco también de ansiedad o de miedo frente a la situación, de incertidumbre, pero si sentimos que hacemos un tránsito normal por esa emoción y que no nos afecta más allá de lo que debería, podemos hablarlo en nuestra familia. Creo que en algún momento con una colega hacíamos la reflexión de lo importante que en este momento es el diálogo, ¿sí? Y el diálogo no solo con los profesionales digamos, de la salud mental, sino este es un espacio que nos ha permitido un poco dialogar con la familia, dialogar con la pareja, dialogar con los amigos, incluso por estos medios virtuales, y hablar de lo que sentimos. Muchas veces no nos permitimos hablar de eso que estamos sintiendo y experimentando, que es normal y que nos hace humanos, como les decía anteriormente. Entonces es súper importante que aprovechemos estos espacios en familia en los que podemos jugar juntos, cenar juntos, hablar de lo que estamos sintiendo, de cómo estamos viviendo, y así nos conocer un poco más de lo que nosotros estamos sintiendo, pero también que le demos ese espacio a nuestros familiares a que expresen aquellas cosas y que tal vez podamos ser digamos, ese punto clave para ayudar al otro a que haga una transición mucho más saludable por esa emoción que está experimentando. Entonces, es verdad que identifiquemos inicialmente cuáles son esos factores que nos generan miedo, que nos generan ansiedad, y en qué momento parece que se saliera un poco de control y ya no sabemos qué hacer. Es normal que en algunos momentos no sepamos qué hacer con nuestras emociones, pero es importante que las hablemos, es decir, que identifiquemos qué me está pasando, dónde me está pasando, es decir,
me está doliendo la barriga cada vez que pienso en eso, me está dando mucho dolor de cabeza cuando veo las noticias. Entonces que empecemos también a hacer cosas en cuidado de nuestra salud mental. Y es importante entonces que ayudemos a nuestras familias en esta vivencia y en esta experiencia. Entonces, como manera de conclusión, la doctora ahorita les daba muchas recomendaciones, por ejemplo, elegir un día o un momento específico para ver noticias, no llenarnos como de mucha información, ver las de los canales o los medios que sean como seguros, porque vemos mucha información y mucha de esa no es cierta. Y eso nos genera muchas veces mayor miedo del que debemos sentir. Que hablemos. Yo creo que una de las principales recomendaciones que les puedo dar a las familias es que aprovechen este espacio en el que quizás yo creo que Dios también nos ha dado la oportunidad de que nos encontremos más como familia, nos encontremos como pareja, nos encontremos como amigos y que hablemos de esas experiencias que tenemos. Que nos tomemos el tiempo de preguntar a nuestros niños, que no demos por hecho que ellos están sintiendo o no están sintiendo, sino que nos demos la oportunidad de escuchar, ¿sí? De escuchar a nuestros seres queridos, de escuchar a esas personas que están a nuestro alrededor. Y también es importante reconocer en qué momento nosotros necesitamos ayuda. Y necesitar ayuda no necesariamente significa algo malo, que yo estoy loco, que soy cobarde, que no puedo con esto solo. No. Todos en algún momento de nuestra vida podemos necesitar ayuda. Esa ayuda puede ser el sacerdote, puede ser el cefa, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, bueno, un amigo que puede estar ahí, me puede escuchar para ayudarme con esa experiencia que estoy viviendo y que siento que se me está saliendo un poco de las manos. Pero aprovechemos este tiempo un poco también para acercarnos como familia, para acercarnos con Dios, para acercarnos con nuestra espiritualidad y con nuestra salud mental, que siempre van a estar muy conectadas. Nuestra espiritualidad, si la sabemos llevar, creo que siempre va a ser un factor protector para nuestra salud mental. Entonces, ese sería como digamos, de manera general y resumida, el aporte desde la psicología clínica que quería hacer en la intervención de hoy. Ahorita entonces vamos a pasar con el padre Edwin. Ya Carlos tuvo el placer de presentarnos. Vamos a tener un momento con el padre y de nuevo muchísimas gracias por esta invitación. Padre, lo dejo a usted que continúe. Gracias, Pau. Buenas tardes para todos. Y bueno, estamos por concluir esta tarde con esa perspectiva biopsicológica espiritual de la del miedo en medio de la pandemia. En medio de estas estrategias que se están dando desde el aporte médico, el aporte psicológico, también indudablemente debemos tener presente el aporte espiritual. Y quiero hacerlo de una lectura bíblica. Está tomado desde el capítulo 10 de Mateo, versículo 16 y versículos 26, 27 y 28. Dice así: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Luego salto al verso 26, dice: no les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Bien, el aporte que quiero hacer desde una perspectiva espiritual es mirar el miedo como un don. Un don. De hecho, del miedo se puede hablar como una emoción natural y también como una emoción adquirida. Algo que viene conmigo y algo que también se adquiere. En principio, todos nacemos con la emoción del miedo. Pero también hay miedos que se van adquiriendo en el camino y que se pueden ir superando. Pero hay un miedo natural, que es el miedo
a perder la vida, es decir, con el propósito de preservar la vida. ¿Y por qué en el fondo? Porque en el fondo estamos llamados a la inmortalidad, a la vida eterna, para bien o para mal, para el cielo o para otro lado. Así que miremos esencialmente el miedo como un don. Y por eso quiero que tengan muy presente, entonces, partiendo del verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo. Y luego dice, pero no pueden matar el alma. Teman. Entonces habla de un temor que se debe tener y un temor que no se debe tener. Tal vez nosotros siempre hemos hecho mucho énfasis a no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. De hecho, el Papa Juan Pablo II utilizó mucho ese verso bíblico para los jóvenes, ¿no? Claro, porque es el miedo natural que no se utiliza para bien, sino que se utiliza para mal. Mire, tan don es el miedo que una persona que va a 145 kilómetros por hora y ve una curva casi de 90 grados, si tiene miedo, baja la velocidad. O sea, si su miedo es moderado, baja la velocidad, pero si su miedo lo aborda y lo supera, puede ser que llegue hasta lo absurdo de devolverse. Ese es el miedo al cual no podemos apuntarle, no temáis, pero sí, por favor, no anuléis el miedo, porque el miedo es un don natural, del cual tengo que tenerlo presente porque me ayuda a preservar. Bien, ahora llevemos esto en medio de la pandemia. Yo comencé diciendo, sean prudentes y sencillos. ¿Cuál es el miedo que me hace daño en medio de la pandemia? Aquel miedo que me enclaustra tanto, que me impide salir adelante y salir en pro del servicio de los demás. Yo encuentro personas que tienen miedo hasta acercarse a 2 metros al otro porque no me voy a contagiar. Hoy, por ejemplo, ¿cómo se hace si hay que salir a trabajar? Hoy, ¿cómo se hace, por ejemplo, si tiene que seguir funcionando la economía desde los campos 1, 2 y 3? Mira hasta dónde ha llegado el miedo, que hemos utilizado el miedo de manera negativa, que el miedo nos ha abordado, por ejemplo, que ha impedido que las iglesias se abran. Eso es un absurdo. ¿Dónde sería lo imprudente? Lo imprudente sería no tener el protocolo para poder abrir las iglesias. Pero ¿dónde sería lo prudente? Convirtiendo el miedo como un don. Teniendo todo el protocolo y el cuidado para cuidar. Bien, y quiero terminar diciendo esto. Por favor, hace tanto mal con el miedo aquel que se niega a abrirse a los demás por el miedo, teniendo el cuidado y teniendo la prudencia y la sencillez, como aquel que no tiene ningún cuidado porque supuestamente no tiene miedo. Ese es el miedo que se ha anulado y ha hecho daño, ¿se fijan? O sea, ¿cómo es necesario para aquel que es imprudente de no tener cuidado para cuidar? Porque ha anulado su miedo. De hecho, casi siempre cuando uno escucha las noticias de vez en cuando y se encuentra tanta gente imprudente, tanta gente descuidada, irresponsable, casi siempre se acude a ese miedo natural de decir, por favor, mire que está matando gente. Y es cierto. Y es cierto. El miedo es un don natural que se debe utilizar con prudencia y sencillez para que aquello que se ve como una amenaza se convierta en una gran oportunidad. Y no se impida perder aquello bueno que el Señor ha pensado para mí. Bien, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Esta es una perspectiva de lo que hemos presentado esta tarde. Hay mucho más que decir, pero sería muy largo todo.
Esto es un abreboca donde de seguro se abren muchos espacios para seguir dialogando sobre el tema. Yo los invito en este momento a orar entonces para cerrar esta hermosa tarde, y de hoy en 8 días nos encontraremos con otro momento de formación desde el Comité Provida. Es posible que este miércoles como Comité Pro Familia, como comité de la Pastoral Familiar, nos encontremos para orar juntos con María, para que la pandemia no nos haga arrogantes ni imprudentes. Los invito entonces, ahí donde estén y como estén, a recogerse. Vamos a hacer un poco de oración. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias de todo aquello de lo cual tú nos has dotado. De razón, de inteligencia, de voluntad, de libertad. Aún más, de aquellas virtudes infusas que están en nosotros de manera natural, como la fe, la esperanza y el amor. Pero también de aquellas emociones que han sido dadas por ti para cuidar de nosotros y cuidar de los demás, especialmente del don más preciado, como es la vida. Gracias, Señor, hoy por el miedo que me hace ser prudente, pero erradica de mí aquel miedo que se ha ignorado y me hace entonces ser arrogante, imprudente. Señor, toma todo miedo que me impide salir adelante, me impide confiar en ti, me impide saber que tú estás conmigo, me impide soñar, me impide esperar, me impide amar. Todo aquello que me impide de miedo en mí a realizarme como persona y como cristiano. Pero, Señor, quiero entregarte también aquel miedo tan natural que tú has puesto en mí, que con la gracia de la prudencia y la sencillez me permita hacer buen uso de él para preservar la vida, conservarla, protegerla. Hoy te pido, Señor, esta virtud de la prudencia y de la sencillez. Prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. En esa apertura de tantos sectores económicos, para que esta pandemia no se reactive nuevamente y algunas medicinas se conviertan en una peor enfermedad. Señor, te lo pido por nuestra ciudad, te lo pido por nuestro país. Danos, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo, para que con la virtud de la prudencia y la sencillez, haciendo uso del miedo que tú has colocado en nosotros para preservar, conservar y proteger la vida, podamos cuidarnos y bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Gracias. Felicidades. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Buena tarde.